Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo capítulo de La Cajonera. Nos pueden seguir por las redes sociales en La Cajonera Osorno y también se pueden suscribir a nuestro canal YouTube como La Cajonera Osorno también. Nos encontramos, como ya es costumbre, transmitiendo desde Praga Bar Restaurant, ubicado en Cochrane 982, esquina Amtower. Un nuevo lugar, una alternativa distinta en gastronomía y coctelería de autor. Hoy día vamos a hablar de vivienda y subsidio en general, y para eso tenemos un invitado, Christopher Quesada, quien es ejecutivo inmobiliario y experto en subsidios. Así es. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y valió la pena el viaje, de todas maneras. Sí. Bueno, hay que comentémosle a la gente, Christopher no es de Osorno, viene de Los Ángeles. Así es. Y a mí me gustaría que partamos justamente por ahí. ¿Por qué te comunicaste con nosotros? Bueno, primero que todo, estoy súper consciente del déficit habitacional que existe en Chile hoy en día. Yo lo viví, de hecho. Vengo de una familia de 5 hermanos, donde tuvimos que compartir una pieza durante mucho tiempo, así que sé lo difícil que es este tema. Es un tema sensible, pero no por eso hay que dejarlo como tabú, hay que trabajarlo. Si bien es cierto, faltan muchas cosas todavía por trabajar en distintos ámbitos de la vida, sociales, digamos, institucionales y privados, pero creo que se puede lograr algo con estas mismas instancias, poder explicarle a la gente de qué se tratan algunas cosas. Así que para eso estamos acá, para poder dar un poco de esperanza de que se puede lograr. Súper bien, y nosotros como La Cajonera también estamos muy orgullosos de poder visibilizar estas problemáticas y de alguna u otra forma hacer un aporte a la solución. Cuéntame, partamos, hablemos un poco más del macro. ¿En qué nivel estamos hoy en día en términos de escasez de vivienda a nivel país? Bueno, es un tema, directo a la vena, pero es la verdad. Estamos terribles, de hecho. Si antes de la pandemia ya era malo, imagínate después de la pandemia, en donde se tuvo que retraer un poco el tema de la compra de terrenos por el alza. También el alza misma de los materiales de construcción, eso conllevó a muchas inmobiliarias en no poder seguir construyendo, derechamente a la quiebra incluso. Ahora, por ejemplo, tratamos siempre las inmobiliarias de poder construir, pero para llegar a eso tienen que pasar muchas cosas, como adjudicar proyectos, que el gobierno coloque las lucas, lo cual obviamente en algunas regiones no ha resultado, y en una más que otra. Por ejemplo, el caso de Osorno, sin ir más allá, tenemos, antes de la pandemia había, no sé, 6, 7 campamentos, después de la pandemia ya son 16. Ahora, no quiero decir el número exacto porque lógicamente las instituciones dicen un número, el gobierno dice otro, entonces no me voy a meter en ese tema, pero... ¿Para qué vamos a polemizar ¿Para qué vamos a polemizar? Y tampoco aquí la idea es echarle la culpa a nadie, pero claramente hay un déficit bastante grande. O sea, estamos hablando que son 7.000 familias que no tienen una solución habitacional. Hoy en día acá en Osorno. Claro, estamos hablando, sin contar los allegados, pueden ser 10.000 ya, porque las cifras estamos hablando por ahí por abril, cuando los expertos estaban haciendo, digamos, los sondeos. Entonces, claramente... evidentemente tenemos que seguir construyendo. Nosotros como inmobiliaria tenemos las ganas de construir siempre, pero también va de la mano de una parte que también son ventas, porque una parte ataca el tema vulnerable, ¿cierto? Que son los DS49, los DS1, que la gente muy bien los conoce, sobre todo las personas que están en esta situación, pero también están los sectores medios, que son como un tabú y que muy pocas personas conocen, que es muy bueno, de hecho, es mi subsidio favorito, por decirlo de alguna manera. Y después vienen los DS19, que ya son subsidios automáticos para personas que tienen ingresos superiores a 1 millón y etc. O sea, hay diferentes formas de atacar este tema. Es importante lo que dijiste porque la gente tiene que enterarse de que Osorno es una de las ciudades con mayor segregación de Chile y además con la mayor cantidad de campamentos. ¿Ustedes aterrizan acá en Osorno con qué proyecto? Bueno, el proyecto de la inmobiliaria se llama Jardín Los Volcanes, que Inmobiliaria Comac viene trabajando hace mucho tiempo este proyecto, hasta que se lo adjudicó, porque la inmobiliaria, entendamos que primero postula un proyecto con determinadas viviendas, con determinadas características, y es Servio quien adjudica el proyecto. Cuando se adjudica, nosotros ya podemos comenzar a construir y a vender en verde, donde claramente hay un porcentaje que nosotros podemos, en donde podemos recibir subsidios vulnerables y que eso ataca un poco al problema.
Sí. Pero por otro lado, lo que explicaba adelante, que también tenemos que vender cierto porcentaje para poder nosotros generar y que esta máquina empiece a andar, que es una mezcla entre una parte social y también empresarial. O sea, Actualmente, ¿cómo está la aprobación de los proyectos por el Servio? si bien es cierto, después de la pandemia, Servio a lo mejor se puso un poco más la mano en el corazón, pero aún así no es suficiente. El Estado en sí, independiente del gobierno de turno, tiene que colocarse un poco más la mano en el bolsillo para poder construir más vivienda. Yo sé que siempre se habla de lo que es como lo vulnerable, que claramente hay que atacar y ojalá fueran muchas más viviendas que pudiéramos construir en Chile, todas las inmobiliarias. Pero también hay muchas personas que están allegadas en sus familias, personas que a lo mejor tienen el sueño de su casa propia o su vivienda o departamento o lo que sea cuando son jóvenes, y ¿por qué no? ¿Por qué negárselo? ¿Por qué una prioridad más que otra? O sea, todos tienen derecho a tener su primera vivienda. Hoy día podríamos decir, perdona, que la demanda por vivienda, supera con creces a la oferta que existe en el mercado. Estamos hablando de que si el año pasado eran alrededor de, más de 600.000 viviendas en déficit, yo creo que fácilmente estamos en 700, 800.000 viviendas. Piensa que estos sondeos son del gobierno y del Estado. Entonces, tú le preguntas a Techo Chile, te da otra cifra, pero si hacemos un promedio, claramente son más de 600.000 todavía, eso lo tengo más que claro. Hoy en día acá en Osorno, ¿tú sabes cuántos proyectos de vivienda social existen aproximadamente? Creo que hay uno que ya se entregó y todavía quedan algunos por vender, pero no atacan en sí ya a esta altura el vulnerable, porque ya está listo ese cupo, ya esos cupos se ocuparon. La inmobiliaria que construyó al lado está recién en verde y ya no tiene nada vulnerable de cupo disponible, ya no los tiene. Y después ahora estamos nosotros, que sí vamos a tener los cupos, pero también estamos en una transición. Entonces, me permite explicarte un poco sobre el tema de cómo se va a gestionar ahora el cupo. Por favor. Ya, que es otro tema, porque al final, claro, Servio entrega el cartoncito, ¿cierto?, del subsidio, del que sea, pero hablemos del vulnerable también, que es importante. Se supone que siempre ha sido que la persona llega a la inmobiliaria y toma el cupo, se le hace una entrevista y esa persona queda en un proyecto determinado. Se supone que ahora es Servio quien va a decir dónde va a vivir esta persona. O sea, Servio lo va a instalar. Lo va a instalar, exactamente. Ahora, si personas van a Servio, por lo menos en Los Ángeles, cada Servio tiene su forma de trabajar. Lo mandan de vuelta y le dicen que no lo van a hacer y tiene que ir a la inmobiliaria. Entonces estamos en una transición. En algún momento va a pasar, pero yo creo que vamos ahí. Yo creo que todavía la inmobiliaria puede y tiene, digamos, la facultad de poder instalar a las personas. Dentro de las inmobiliarias, ¿cierto?, que ejecutan obras, viviendas sociales, hay una ley que lo rige, ¿no? Que hay un porcentaje establecido de vivienda, o sea, de viviendas para vulnerables, ¿cierto? Tenemos los vulnerables que, por ejemplo, te piden 40% en el registro social de hogares, y la renta en realidad no es tan relevante, sino que tú tienes que ir juntando dinero a través de una cuenta de ahorro de la vivienda, y después de 12 meses ahí ya tú puedes postular a una, eso es como en resumen, y no tener ninguna propiedad. Todos los subsidios en ese sentido son iguales. Nadie puede tener viviendas ni terrenos, ya sean agrícolas o de uso habitacional. Entonces después ya pasamos al sector medio, que puede ser el 80-90%, ¿cierto?, para poder optar a este subsidio, que lo puede hacer directamente en la inmobiliaria, a diferencia del vulnerable, que tienes que hacerlo a través de las plataformas del gobierno. Perfecto. Pero el sector medio y el DS19, tú los puedes atacar directamente en la inmobiliaria. Tú vas a la inmobiliaria y les dices que quieres optar a este departamento o a este tipo de departamento. La diferencia son los tamaños en general, Por eso también uno es más barato que el otro. Pero si hablamos de un sector medio, en donde te vas a ahorrar, no sé, 30 o 35 millones más el subsidio, estamos hablando de que claramente estás comprando un departamento casi a mitad de precio. Así que es un sueño, la verdad, es muy, muy bueno. ¿Con qué requisitos tiene que cumplir la gente para poder aspirar a un subsidio? Ya, en el caso del sector medio, estar entre el 80 y el 90% del registro social, tener una renta, si es que va a pagar con crédito hipotecario, una renta de unos 900, 1.2 millones líquidos hoy en día, eso como un promedio. Y en cuanto al DS19, que es el automático, ¿cierto? Se llama automático porque las viviendas ya tienen subsidio, por eso se llama automático. Entonces, para lograr ese objetivo sería estar máximo en el 90%, tener una renta, lo más probable que hacer de 1.4 millones líquido, pero lo puede complementar con otros familiares, eso ya es un tema más crediticio. Eso es bueno acercarse a la inmobiliaria para que ellos te expliquen cómo funciona.
Y así funciona, así es fácil de hecho. Lo demás ya es cosas puntuales del DICOM y todas esas cosas. Oye, y hoy en día las viviendas, la calidad de las viviendas que se están construyendo a nivel social, ¿cómo andan? Mira, la verdad hay distintas formas de construcción. Se ocupa mucho el ACE acá en el sur, de hecho, alrededor. También tenemos otras viviendas que son con siding por fuera. Ahí va a depender de lo que la inmobiliaria le quiera colocar de fachada, y por dentro todos cumplen las normas mínimas, porque al final la ley de construcción es un aparato. O sea, al final hay que construir desde un punto hacia arriba. Nosotros por lo menos trabajamos con el ACE de aislación térmica, que es muy bueno. Viene un poco a tapar lo que es el hormigón, por ejemplo. Las terminaciones son excelentes, todos vienen terminados completos. Hay mucha gente que pregunta si los departamentos vienen o no terminados. Los vulnerables, los sectores medios y los D19, todos nuestros proyectos vienen terminados, listos para llegar y habitar. Perfecto. ¿Dónde crees tú que está el déficit o dónde está el problema? ¿Por qué? Porque si tú me hablas de que hay 7.000 familias hoy en día viviendo en campamentos acá en Osorno y las inmobiliarias que están construyendo viviendas sociales están sacando al año y medio, qué sé yo, no sé, 100 viviendas, a mí me da la sensación de que se van generando más familias, van cayendo más familias en los campamentos, ¿cierto?, que familias rescatadas con subsidio, finalmente. Claro, bueno. No quiero ser majadero, pero el Estado es quien tiene, digamos, el juego principal acá, el rol principal. O sea, el Estado, mientras no coloque más recursos a este tema, es muy difícil que las inmobiliarias podamos seguir construyendo. Nosotros, si bien es cierto, hacemos nuestro aporte, que es la construcción misma, tratando de respetar siempre los precios, ¿cierto? No exceder los valores de estacionamiento, bodega, o depende de lo que sea. Pero también tenemos que tener más adjudicaciones. Ahora, el valor de la construcción claramente no se puede controlar. Vivimos en un país en donde dependemos digamos, de los valores de la construcción. Entonces, si el valor sube, nada que hacer, hay que comprar igual. Perfecto. Más allá de que tú cotices o no, obviamente, ya son términos un poco más grandes. Pero el principal actor acá es el gobierno. Es el gobierno quien tiene que fomentar, digamos, la vivienda, también dar soluciones habitacionales, sobre todo en el tema de vulnerabilidad, que ya sabemos y lo conversamos acá en Osorno, es tremendo. Y en Puerto Montt y en Arica, que también se pelean dentro de las regiones y ciudades con más déficit habitacional, de hecho. Hace un rato conversábamos nosotros fuera de cámara acerca de la segregación que se vive acá en Osorno, ¿verdad? Y tú me dijiste, acá en Osorno es distinto a otros lugares porque yo llegué a Osorno y no encontré por ningún lado los campamentos. Sí, bueno, fue bastante extraño, ¿eh? Porque claro, yo había leído un poco sobre el tema del déficit habitacional y sobre los campamentos, lo cual fue una noticia, digamos, bastante triste. Bueno, independiente de que nosotros vengamos acá a dar un poco de solución, seamos sinceros, no se tapa el sol con un dedo. Claro. Pero nuestro granito de arena ojalá que vaya sirviendo en el camino. Pero claro, cuando leí sobre los campamentos pensé que, no sé, lo iba a ver cerca, pero tengo entendido que están un poco más como a un sector determinado, que Rahue, si no me equivoco. Entonces, claro, la segregación es súper clara. Entonces, dentro de todo, los decretos supremos con respecto al área habitacional son para poder, digamos, juntar a las personas. De eso se trata, la integración. Pero también eso se tiene que dar a través del plano regulador, que yo no manejo obviamente el de Osorno, pero la idea es que podamos todos convivir en el mismo lugar, o sea, y con las mismas oportunidades. ¿Tú participas entonces de la idea de que la sociedad debiera ser mucho más inclusiva, ¿cierto? Y que se integre, ¿verdad? O sea, en ese sentido, un campamento o una vivienda social no tiene por qué estar periférica. No tiene por qué estar periférica, claramente. Ahora también siempre hay que también tratar de hacer un equilibrio entre dónde se va a construir y dónde se quiere construir, porque en realidad los terrenos también se explotaron. Entonces, de repente las inmobiliarias también buscan lugares donde, estamos siempre hablando del área social, siempre buscan lugares en donde tengan buenas conexiones con universidades, con colegios, con cosas para los niños, cerca del trabajo, etc.
De nada te sirve hacer un condominio, a lo mejor en donde ni siquiera hay un supermercado cerca o donde no hay algo en donde la gente pueda empezar a hacer uso de estas cosas en común con la comunidad, ¿cierto? Así que yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que hay que tratar de integrar más y eso es un llamado ya, digamos, a las autoridades, que hay que tratar de trabajar en equipo. O sea, trabajar por separado es lo peor que le puede pasar al país siempre, en todo momento. ¿Cuáles son los equipos que debieran confluir? La parte social, que somos todos nosotros, tratar de concientizarnos en cuanto a la integración social. Están los entes también privados, que son los que invierten o que construyen, como somos, ¿cierto?, la inmobiliaria. Y también está el Estado, que tiene el rol fundamental, que ya lo conversamos, ¿cierto?, que tiene que aportar más y sacar más recursos para esta área. ¿Qué participación tiene en ese sentido el gobierno regional y la municipalidad? Bueno, acá en Osorno debo decir que no ha sido muy bueno, yo creo, porque si no, no estaríamos dentro de los peores evaluados en cuanto a las soluciones habitacionales, pero también seamos sinceros, o sea, Chile es un país que está totalmente absorbido por Santiago. O sea, centralizado. Claro, yo me imagino que todos los gobernadores que han pasado hacia atrás, cuando eran gobernadores, ¿cierto? Yo creo que intentaron hacer algo, también los alcaldes, siempre tratan de hacer algo, pero lamentablemente es súper difícil sacar recursos desde la capital hacia las regiones. Yo lo he vivido porque yo también vivo en región, en Los Ángeles, una ciudad bastante pequeña, tiene mucha similitud de hecho con Osorno en cuanto a habitantes, etc., pero por lo menos en Los Ángeles ha funcionado bien, han habido muchas constructoras que le ha ido súper bien, han podido lograr achicar un poco este número de déficit habitacional, pero también es un tema ahí que tú entras ya al mundo de la empleabilidad, por ejemplo, no sé, por ejemplo allá las pegas se pagan súper bien, entonces eso también te ayuda a una mejor calidad de vida como comunidad. Claro. Entonces a lo mejor por ahí también falta entrar un poco a subir, digamos, todos esos temas que están pendientes todavía. Oye, y bueno, ustedes trabajan en distintas regiones, por lo tanto, antes de llegar a una ciudad, me imagino que hacen un estudio. ¿Tú sientes que la capacidad económica de Osorno o la riqueza de Osorno se condice con la cantidad de familias que están viviendo en campamentos? No, claramente que no, porque también, bueno, de lo que he leído, ¿cierto? También sé que hay muchas familias que tienen terrenos cercanos a Osorno, en donde yo creo que a lo mejor ellos no quieren que se construyan terrenos, o sea, se construyan, perdón, proyectos sociales dentro de o cerca de sus sectores. ¿Por qué, perdona eso, por qué crees tú que pasa eso? Yo creo que es un tema de desconocimiento, en realidad, no sé, hay que cortar la brecha. ¿Un tema cultural? Sí, también. Ahora, bueno, yo no soy quien para jugar a nadie, la verdad, claro, pero siempre yo he creído que todas las familias merecen las mismas oportunidades. Todas las familias merecen comenzar en un buen sector, comenzar creyendo, digamos, en el sueño de la vivienda, ¿cierto? Más allá, independiente de cómo sea a través de un subsidio vulnerable, o sea, una familia que a lo mejor estudió y tiene una carrera universitaria y tiene las lucas para pagar el crédito y lo quiere hacer así, bien, o sea, todos tienen aquí las mismas ganas en el fondo. O sea, ¿quiénes somos nosotros para poder tirar hacia abajo su sueño? ¿Tú participas de la idea entonces de que la comuna de Osorno es una comuna que sí tiene recursos como para poder paliar un poco más la situación? Por supuesto, hay que buscar dónde a lo mejor sacar más recursos y hacer un poco más de presión, que yo sé que de hecho la delegada estuvo hace un tiempo acá y el ministro también, de hecho, y comprometieron hartas cosas, así que ahora hay que estar atento ahí de que las cumplan. Tiene que ver con priorizar, ¿o no? Priorizar, exactamente. Ahora también existen los comités de vivienda a través de los campamentos que ellos saben más que yo, me imagino, el tema, porque es un tema bien complejo de abarcar, pero espero que las personas que nos vean, que ojalá que de verdad que les vaya bien, que ojalá que logren esos subsidios, ya sean comunidad o independientes, o se pueden juntar incluso, y que logren su vivienda, porque como te digo, todos merecen esa oportunidad. ¿Cuál es las condiciones básicas que tiene que reunir una vivienda social? Bueno, tienen que estar, como digo, en un sector donde tenga buena conectividad. Eso es como el requisito primordial que te pide Servio, porque eso es lo que, cuando tú postulas proyectos, eso es lo que tiene que tener. Ahora también tiene que tener áreas verdes, áreas inclusivas. Nosotros, por ejemplo, en los primeros pisos tenemos departamentos especiales para personas con movilidad reducida, cosa que no sé si todos no tienen, pero sí nosotros nos preocupamos que sean departamentos gigantes, para que la persona realmente se sienta cómoda. Un departamento de arriba de 60 metros cuadrados es súper bueno, de hecho, sobre todo si es para una persona vulnerable.
Una persona cuando aspira al subsidio, ¿verdad?, o a la vivienda propia, lo puede hacer, pero solo con una constructora que construya viviendas sociales. Claro, exactamente. Y en el país me imagino que son las menos. Son las menos, lamentablemente. Ahora con la pandemia arrasó con hartas, la verdad, lamentablemente. Así que ojalá que se puedan recuperar o puedan volver al ejercicio. Porque ¿Y ese fenómeno por qué crees tú que ocurre? ocurre porque por el interés más que todo. O sea, el interés a lo mejor del privado generalmente va por el tema de inversión porque los precios pueden ser un poco más manejables, me imagino yo. Ajá. Sin ser experto en el tema. Nosotros el 100% de nuestras propiedades, digamos, hacia el sur, son todas con subsidios. O sea, nos sentimos súper orgullosos de eso y pretendemos que siga así. Me quedé pensando y si bien es cierto, existen 3 categorías de subsidio, ¿verdad? Vulnerable, sector medio y los DS-19. Claro, como en general, claro. Como en general. Todos ellos hay algo en común, tienen un subsidio. Y pese a que vulnerable tiene un valor, ¿cierto? Sectores medio otro y DS-19 otro valor, finalmente igual ahí estamos hablando de integración. Porque confluyen las familias en una misma, no en una misma vivienda, pero en una misma comunidad. Claro. Gracias. Sí, exactamente. De hecho, de eso se trata a nivel más no sé, más centrado en lo que es una inmobiliaria. Uh-huh. Pero si lo llevas como al general de una ciudad, esa es la idea, que todos vivan en integración, lo que hablábamos delante, ¿cierto? Claro. Ahora, claro, la diferencia de un subsidio y otro, básicamente es que la vulnerable va a tener un valor menor, pero yo le invito a la gente a despreocuparse de cuánto cuesta la vivienda en sí, porque ese cartón sí o sí les va a alcanzar para comprar una vivienda nueva. Por ejemplo, en la inmobiliaria, en la cual orgullosamente represento, ellos pueden ir con su cartón y sí, teniendo cupo, lógicamente, porque ya hablamos que lamentablemente no son muchos, pero hay, se puede adjudicar un departamento, ¿ya? Independiente del valor, que en realidad son 30, 40 millones, etc., pero el cartoncito ese, el subsidio, cubre la totalidad de ese departamento, ¿ya? Claro. Porque ya cumpliste con el ahorro que te pidieron en un año y tenías el registro, tenías todo y ya es tuyo. O sea, sé que suena fácil, pero en realidad no lo es. Familias que 10 años postulan, o sea, claro. Es una locura. Entonces, y no se adjudican el subsidio. Y no se adjudican el subsidio. Lo que sí, cada vez que tú postulas, seguimos hablando de lo que es vulnerable, cuando tú postulas un proyecto, a los subsidios, vuelve a postular la próxima vez, son como 2 llamados son 2 llamadas por año, vuelve a postular, te dan más puntaje. Uh-huh. Vuelve a postular otra vez más puntaje. Si tienes un hijo, te dan un puntaje. Si está de allegado y así, todo va sumando, ¿cierto? Y como también va restando cuando son cosas negativas, entre comillas. Siempre es bueno asesorarse con esto. Lamentablemente no toda la inmobiliaria le interesa mucho este tema. Nosotros nos sentimos súper comprometidos con este tema de la integración. Pero falta harta información. Ustedes tienen un rol social también, hay un espíritu social detrás de la marca, ¿no? Y eso es lo más bonito que los mueve, porque al final, bueno, nuestro lema interno en sí es las personas en el centro. O sea, la idea es que las personas se sientan acompañadas en el proceso, independiente que si un día van y no tienen a lo mejor el cupo que están buscando, bueno, poder ayudarle un poquito en el camino. Eso es importante. Hoy en día, aparte, es un déficit, ¿verdad? Hay gente que tiene el cupo, que de alguna manera ya se adjudicó el subsidio, pero no tiene una vivienda donde vivir. Sí, eso, bueno, por ejemplo, por decir algo, en Los Ángeles, todas las semanas llegan personas con el subsidio adjudicado, el vulnerable, DS1 o DS49, cualquiera de los dos, y llegan diciendo que de Servio lo enviaron porque decían que nosotros estábamos construyendo. Bien, pero resulta que los cupos que teníamos para ellos se acabaron hace un año atrás. O sea, imagínate lo que vamos arrastrando año a año. Uh-huh. O sea, como tú bien decías, construimos un edificio, pero aparecen después campamentos. O sea, claramente claro. no vamos al ritmo, lamentablemente. Claro. ¿Qué opinión te merece a ti el artículo de la Constitución que habla del derecho a la vivienda? Me parece que hay que reforzarlo mucho más todavía. Ojalá que ahora los parlamentarios se pongan las pilas en realidad, porque ellos son los que tienen que cortar el jeque acá. Tampoco nosotros podemos echarnos al hombro todo lo que se decida, porque no somos nosotros quienes deciden en realidad. Sí podemos hacer aportes, digamos, en cuanto a lo que nos alcanza, pero sí, pues el gobierno tiene que... Hay un tema de voluntad y de presupuesto, pero que pasa por el Estado, no por ustedes finalmente. O sea, al final seamos sinceros, o sea, todo pasa a través por votaciones técnicamente. Sé que suena a lo mejor muy general, pero... sí, el derecho a la vivienda tiene que respetarse, tiene que seguir en esa línea.
y que se le dé un concepto mucho más allá de la palabra o la frase, o sea, que se logre. No decir, derecho a la vivienda, pero ¿cómo lo hacemos? Que vaya un poco más allá del discurso cuando se hace campaña, ¿no? Claramente, y las personas que quieren comprar cualquier otra propiedad, independiente de esa, si no es la otra o el DS19, ya, hoy en día, claro, hay un buen subsidio que en el DS19, en general son 500, 600 UF, hablemos de 550 en promedio, son 20 millones de pesos aprox, te cubre casi todo el pie, o sea, es súper bueno. Eso sí fue un buen acierto, pero seguimos con el otro déficit. Esto ayuda, claro, a las personas que están ganando más, a los profesionales, que nosotros igual admiramos mucho porque son el motor de la inmobiliaria, o sea, que nos van ayudando a construir, ¿cierto? Porque ellos son los que compran, y bueno, no es que valga más el dinero, sino que me refiero a que son las viviendas más caras, entonces les cuesta mucho. Y yo admiro mucho eso porque lograr hoy día comprar una vivienda es difícil, o sea, estamos hablando de tasas que son del 3,8 hacia arriba, cuando antes eran del 2,5 y ya era caro, o sea, imagínate. Entonces, harta admiración para ellos, la verdad. Oye, a propósito de lo mismo, ¿por qué no le enseñamos a la gente cómo comprar una vivienda? Bueno, como consejo, primero que todo, abran una cuenta de ahorro de la vivienda. Eso es lo primero. Porque independiente que si es para el tema de vulnerabilidad, ¿cierto? Cuando estás en el 40%, tienes que juntar dinero a través de un año mínimo para poder postular recién a ese subsidio. Okay. Pero en el caso del sector medio y el sector de DS19, que son las viviendas más grandes, ahí el tema de la vivienda o del ahorro de la vivienda no es relevante. Yo sé que suena raro, pero así funciona. No es necesaria la antigüedad y ni tener un monto en específico. Por ejemplo, en el caso del sector medio, 40-50 UF es más que suficiente. Y en el caso del DS19, de las viviendas más grandes, con 80 UF estás listo. Pero ni siquiera es necesario, si tú vas a reservar ahora en una inmobiliaria que va a construir, está vendiendo en verde, todo ese dinero ni siquiera tienes que tenerlo en el momento de reservar. Tú reservas y tienes todo el resto del año, mientras los 2 años, o año 8 meses, 2 años, etc., lo que se demora la inmobiliaria en construir para tú juntar ese dinero. O sea, en ese sentido, yo, como les digo, a lo mejor suena frío, pero la verdad, no hay excusas, hay que hacerlo, y para eso estamos nosotros, para poder apoyarlo. Ahora, con respecto al registro social de hogares, si bien es cierto, sí ahora hay gente que puede comprar con el 100% del registro social, pero tiene que pasar a través de una evaluación entre el Servicio de Impuesto Interno y el Servio. Esto lo hacemos nosotros los inmobiliarios, es pega de nosotros. Si alguna persona tiene dudas con eso, nos puede preguntar, no hay ningún problema. Pero hay una forma de hacerlo y se hace con una reserva, digamos, por más tiempo nomás, hasta que el Servio diga sí, está apto, porque siempre fue hasta el 90%. Pero como lo que hablamos delante, ¿cierto? De que ¿por qué una persona que gana 1,4 millones poco más se considera que es millonaria? O sea, eso es una realidad. 1,4 millones sería clase media acá en Osorno. O sea, perdón, en Chile. En Chile, claro. Entonces, no, y aunque tenga tres clase media, o sea, claro, más que clase media, claro, es como una ridiculez en el fondo, digamos las cosas como son. Pero, si bien es cierto, ahora está la solución en cuanto a ese problema, pero también te pone un tope, porque si tú estás solo en el registro social y estás en el 100% y ganas más de 1.700.000 y algo, tampoco puedes hacerlo. Entonces, como que tú le estás diciendo a una persona que tiene una carrera determinada y está ganando un poco más de plata, no puede ocupar el subsidio. Y a lo mejor uno podría decir, chuta, es que a lo mejor él puede pagar otra vivienda. Pero es que también tenemos que llegar a lo mejor como país a tratar de que todas las personas tengan derecho también a ocupar un subsidio. O sea, obviamente hay casos que son más extremos, pero estamos hablando de sueldos que, o sea, por favor, si tienes un hijo o 2 hijos y ganas 2 millones de pesos, tampoco eres millonario. O sea, tampoco, claro. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora, el otro punto es con respecto a los bancos. Yo les recomiendo desde ya empezar a hacer un sondeo con respecto a sus cuentas, abrir una cuenta una cuenta corriente. Es importante para los que compran con crédito. ¿Por qué? Porque el banco en sí necesita saber cómo tú te comportas, o comportamiento financiero se llama, ¿cierto? Si tú nunca has tenido una cuenta corriente o nunca has sacado tarjeta, ¿por qué el banco debería prestarte dinero si no te conoce? Entonces, al final, al que le pasan dinero es al buen pagador. Así que esa es una estrategia que tienen que empezar a aplicar desde ya. ¿Independiente de cuánto sea la cuota o cuánto sea la capacidad de ahorro? Claro, porque el banco no se mete en ese tema. Al banco lo que le interesa en realidad es que tú tengas la renta suficiente para poder cubrir el dividendo. Te hacemos un ejercicio rápido, por ejemplo, en general te permite endeudarte hasta el 30%. Pongamos un ejemplo, ganas 1 millón de pesos. Si tu dividendo son 300.000 pesos, está al tope. Pero el problema es que si tú justo estás pagando un auto
estás pagando otro crédito, ya pongámosle 100 lucas más, ya son 400.000 pesos. Estás sobreendeudado. Ahora, en cuanto a los bancos en sí, lo que te van a pedir es tener una cuenta corriente, tener un sueldo ad hoc a lo que tú quieres comprar. También tú puedes complementar renta, ¿ya? Con un familiar directo, ¿cierto? Algunos permiten hermanos, otros no, padres, hijos, cónyuge, también se puede. Entonces ahí uno tiene que buscar la forma. Ahí es cuando también está la expertise del ejecutivo que te va a ayudar. Ojalá que no sea, que sea más que un vendedor, sino que sea un asesor. Claro, que puntualice además tu caso, Cada ¿cierto? caso. Que es un caso particular. Yo he tenido casos que personas que han tenido DICOM con mora, por ejemplo, y en un año no pueden salir de eso. O sea, les dice el banco, no, que tenemos que probar más adelante, y en realidad es como estirarlo al final. Pero en el fondo se trata de trabajar, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al cliente? ¿Por qué se endeudó? No, resulta que se endeudó por X motivo, por la pandemia. Bueno, saquémoslo a flote, hablemos con un ejecutivo del banco, que de hecho también, debo reconocer también, como dije eso de Banco Estado, también ellos nos han ayudado mucho con sacar clientes de DICOM y esas cosas, así que es importante no rendirse, o sea, al final esa es como la bandera de lucha, no rendirse, no pensar que no, porque yo gano mucho, o porque gano muy poco, o porque tengo, no sé, no soy capaz de juntar dinero, no, o sea, se puede lograr, hay que buscar la forma y asesorarse bien, ¿no? Más que ya que estáis hablando de DICOM, después te va a pedir ayuda por una deuda que tengo también, a ver si me puedes ayudar a solucionarlo. Bueno, oye, claro, aló, con respecto a la municipalidad, ¿cumple algún rol en esta ecuación? Mira, Dideco es la encargada, digamos, de administrar un poco los registros sociales de hogares. Pero sinceramente no he tenido entonces mucho... está un poco más a cargo de llevar estadística. Claro, pero yo sinceramente no me apoyo mucho de ello, ¿eh? Como que, como te decía antes, yo trato de no molestar mucho. Yo como que soy bien autosuficiente y como entiendo varios factores. Pero para ti eso es molestar. No, en el sentido de que hay cosas que no tengo para qué enviarlas a hacer con ellos si yo las puedo hacer con el cliente. Ya, perfecto. Por ejemplo, hacer una modificación de registro social, cualquiera lo puede hacer en realidad, así que cosas así. A lo más cuando el cliente tiene algo muy técnico, por ejemplo que, no sé, se casó, pero resulta que el terreno y que el registro no le bajó, ahí ya hay que empezar a entrar a picar, como se dice. Pero a lo que voy yo, como para que la gente también entienda, la municipalidad no está a cargo de propiciar proyectos. No, pero la municipalidad sí te puede ayudar en cuanto al registro social de hogares, que es primordial. Acuérdense que uno de los requisitos para poder optar a la vivienda. O sea, si tú no tienes registro social o tienes duda con tu registro social, acércate a la municipalidad y pide ayuda, que las chicas en toda la ciudad de Matogá, que son muy amorosas para atender y ayudar con el tema del registro social. Así que hay que ir nomás con confianza y decir que quiero hacer una modificación en el registro para X motivo y ellos lo van a entender al tiro. Yo me imagino, como en el mundo ideal, un edificio, ¿cierto?, que integre cosas. Es decir, en esas familias, habitualmente con el sueldo de uno no basta, ¿cierto? Claro. Y pueden tener 2, 3 niños. Y es necesario que los dos vayan a trabajar. La pregunta es, ¿dónde dejamos a los niños cuando tienen que ir a trabajar? Probablemente tampoco tienen plata para una guardería y mucho menos tiempo para ir a dejarlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Este edificio, en su base, no podría tener una guardería para niños, no podría tener una carnicería, no podría tener una panadería, no podría tener negocios que entren a las necesidades básicas, ¿verdad? Y que sean administrados por ellos mismos. O sea, que se le entregue a los mismos locatarios, a la gente que está viviendo, se le entreguen los locales para que ellos lo administren y de alguna manera generas este círculo virtuoso, en donde la persona que vive ahí trabaja también abajo y pueden trabajar 4 personas en la carnicería, pueden trabajar 4 personas en la guardería, le facilitan las cosas a la gente que vive ahí y por otro lado genera empleo incluso. Mira, bastante interesante la verdad el punto y de hecho de verdad que me comprometo a comunicárselo a nuestro gerente Rubén, que me imagino que también va a estar muy feliz de las ideas. Ahora, si bien es cierto... Ahí conversamos, Rubén, después, no te preocupes, yo te voy a llamar. Bueno, mira, nosotros estamos construyendo hace tiempo ya con locales comerciales, ¿ya? En Los Ángeles, por ejemplo, hicimos un proyecto con estamos a puertas de comenzar una construcción con 6 o 7 locales. Yeah. Desconozco todavía porque es muy nuevo, estamos estudiando recién el proyecto porque como me tuve que venir para acá no alcancé como a meterme en eso, pero por ejemplo en otro condominio en Los Ángeles también, que ya está la gente viviendo ahí, todo instalado, hay un local comercial que se le entrega a la comunidad.
¿ya? En ese caso se entrega y la comunidad, por ejemplo, lo arrienda y eso sirve para los gastos comunes de todas las personas. Entonces, eso es una. Pero es chiquitito dentro de lo que tú estás proponiendo. Porque ahí llegamos que es como una especie de junta de vecinos que tú la prestas para las distintas actividades y cobras un arriendo. Pero en este caso es más grande. Pienso la multicancha, me la imagino acá en Osorno techada porque llueve, hace mucho frío, bajo la administración de la junta de vecinos. Cuando la gente quiere ir a jugar futbolito, ponte tú que son 10 personas, les cobras 5.000 pesos, 500 pesos por cabeza y eso sirve para la administración, ¿cierto? Y para que siga funcionando, dando la vuelta. Y como te decía, abajo, locales que se los puedes pasar a una persona que quizá esa persona no va a tener los recursos para implementar la carnicería, pero me imagino que ahí la municipalidad puede asumir un rol. Eso mismo es lo que te iba a decir. Yo creo que ahí es importante también destacar que las ideas, bueno, tú sabes, los chilenos no nos quedamos por ideas. Entonces, esa es una idea bastante buena y poderosa en el sentido de que se lograría una especie de sinergia, digamos, de todo, ¿cierto? Por ejemplo, si la municipalidad hiciera este tipo de cosas, ¿cierto? A través de los comités y todo, ellos podrían de alguna manera involucrarse un poco más. Que está a cargo de la organización y la fiscalización después. Claro, y poder, digamos, ayudar a la gente misma a poder... de hecho, yo conozco casos de personas que viven en los departamentos, digamos, y claro, les cuesta, de hecho, pagar estos gastos comunes a veces y todas estas cosas, a pesar de muchas otras ayudas que tienen, pero es la realidad, hay que aceptarlo. De repente 30.000 pesos, 40.000 pesos, pagarlo es muy difícil. Yo lo puedo decir porque yo lo he vivido, o sea, es complicado. Entonces, llegar a fin de mes es difícil. En Chile es más sobre todo ahora después de la pandemia, es muy difícil. Pero ese tipo de ideas, si la municipalidad se pone en marcha a trabajar con las personas, yo creo que sí podríamos lograr eso y mucho más. O sea, qué mejor que en el propio condominio donde tú vives tengas más de lo que se supone que ibas a tener en un inicio. O sea, trabajo, puedes tener toda la conectividad total, digamos, hablando de colegios cercanos, realmente cercanos a tu familia. O sea, sería estupendo, pero hay que proponer. Se puede generar capacitación también. Las capacitaciones también son parte de hecho, la municipalidad tiene, de hecho, área de capacitación. Pues ahí, claro, habría que también hacer un llamado a la MUNI. Vamos a tener que invitar un día aquí a alguien de la MUNI para que también se ponga aquí la manito y diga a ver qué se puede hacer, porque sería súper bonito. La invitación ahí de la sería muy bueno, porque en el fondo ideas hay, pero recursos no van de la mano, parece. Yo creo que recursos hay. El problema es que no se amigan con las ideas. Claro, al revés. Hay recursos, pero parece que no es voluntad en el fondo. Me da la sensación de que a veces pasa un poco por ahí. Espero que estemos equivocados, porque estamos pensando lo mismo, pero parece que ojalá que estemos equivocados y se pueda lograr eso a corto plazo. Pensemos en la bondad del ser humano y no creamos que hay mala intención. Sí, mejor. Exactamente. Oye, Christopher, estamos terminando la conversación, pasó volando el tiempo. Sí, pasó rápido. Yo te quiero agradecer el que hayas venido desde Los Ángeles, te pegaste un pique importante, con la intención de venir acá a comunicar, de ayudar a la gente, de enseñarle un poco a la gente cuáles son los procesos, cuál es la realidad que se vive y cómo lo tiene que hacer para poder acceder a un subsidio y a una vivienda después en el futuro. ¿Te gustaría decirle algo a la gente? La cámara es toda tuya. Sí, por supuesto. Primero que todo, darle las gracias, Álvaro, de verdad que muchas gracias por la invitación, al equipo también que está trabajando acá arduamente y con mucho frío, hay que decirlo, estamos aquí todos aguantando. Deberíamos haber hecho el programa adentro, ¿no? Claro, pero aquí estamos aguantando, la verdad que esto es para ustedes, gente. La Cajonera es un programa que yo vi desde otra ciudad incluso, así que aprovechenlo, valórenlo. En cuanto a lo que yo vine, mi humilde aporte que hice hoy día, se trataba sobre que no pierdan la fe de tener su primera vivienda, porque en el fondo no es fácil. Estamos peleando con muchas cosas, le podemos echar la culpa al Estado, le podemos echar la culpa a políticas, etc. Pero inténtenlo, acérquense a las inmobiliarias, pregunten, a lo mejor hay una solución por ahí que no estamos viendo. Nosotros felices de poder ayudarlos a ustedes. Siempre vamos a tener las puertas abiertas para poder apoyar a cualquier persona que quiera consultar. Así que los invito a no rendirse y a poder lograr el sueño de la vivienda propia. Muchísimas gracias. Mensaje esperanzador. Sí. Se puede. Se puede. Y así damos por finalizado entonces un nuevo programa de La Cajonera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo desde Praga, que está ubicado en Cochrane 982, esquina Amtower. Venga a conocerle una nueva alternativa en coctelería y gastronomía. Nos despedimos, muchísimas gracias. Síganos, La Cajonera Osorno y hasta pronto. Chao, chao.